38 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Cómo está el tema, la temperatura? En este momento, sí. Menos 1 grado 9 décimas la sensación térmica, 0 grado. 0 grados. Ya bajó, o sea, no es que tenemos 2 grados, es ya más, hablamos menos 1 décima. del componente ideológico del frío, ¿no, Roberto Caballero? No, ¿qué tiene que ver con claro, eso? Sí, el frío es gorila, ya lo dijimos. Y sí. Bueno, se escúcheme ríen una en cosa. El control. Hablando de gorila, me prometió algo de Iguacel. Claro que sí. Hablando de gorilas, bueno, dijimos que había varios protagonistas acá. Está el ex titular de la Agencia Nacional de Vialidad, el ex ministro de Transporte Dietrich. Ustedes saben que fue Iguacel el que inició la causa vialidad, inicialmente en el año 2016, que terminó, por supuesto, por la proscripción y detención arbitraria ilegal de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto se trata de, y está obviamente en curso, una denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailade en el año 2020 al respecto, que por supuesto es aplicada a la práctica de la criogenia de expedientes, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con la causa vialidad. Pero aquí se trata de un dinero que recibió la Dirección Nacional de Vialidad por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la finalidad de mantener la infraestructura de determinadas rutas en Salta, en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, con buena señalización, con obras que tienen que ver con esta situación que no es menor, porque hoy en día que nos encontramos con la paralización de la obra pública y con los accidentes que se producen justamente por esta no manutención y no señalización, bueno, esto era una cuestión central. Esta era la finalidad en teoría. Ahora, adivinar, Roberto, si hay alguna obra construida con los más de, creo que es 1.356 mil millones de pesos que le transfirió la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué obligación tiene, como toda transferencia, de rendir cuenta? ¿A vos te rindieron cuentas, Roberto? No. A la Dirección Nacional de Tampoco. Vialidad, con la gestión que inició en el gobierno de Alberto Fernández, tampoco. Y para eso lo tenemos en comunicación al doctor Luis Goldín, ex titular de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Doctor Luis Goldín, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda acá Natalia Salva y Roberto Caballero, el conductor del programa, con Florencia también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia, Roberto, Florencia? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, yo dije algunos datos, pero querías que nos comentes desde el punto de vista técnico la relevancia de esta situación, que obviamente es un escándalo por la ausencia de investigación. A ver, lo primero, lo explicabas bien, Natalia, al hecho, lo primero que tenemos que hacer es dimensionar del caso de corrupción que estamos hablando, porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un monto realmente impactante, que a plata de hoy son más de 100.000 millones, como vos bien explicabas. Lo que se hizo fue la transferencia de fondos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la encargada de velar por la seguridad de todos nosotros en las rutas, hacia la Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada de realizar las obras. Claro. Entre los años 2017 a 2019 se transfirieron 1.300 millones. Cuando nosotros llegamos a Seguridad Vial en el 2020, encontramos estos giros multimillonarios de miles de millones hacia Vialidad Nacional, pero no encontramos un solo certificado de obra que dé cuenta del avance de las mismas, ni tampoco encontramos facturas que den cuenta de que las obras se estaban haciendo. Por eso lo primero que hicimos fue, con total cautela, cursar una intimación al otro organismo del Estado solicitando esta documentación. Claramente no estaba. Así que empezamos el camino lógico y jurídico de intimar a las empresas para que nos digan qué era lo que estaban haciendo. La respuesta fue realmente sorprendente, porque lo primero que nos dijeron fue que no estaban haciendo las obras, pero que no se las habían encargado ni siquiera. Que estas obras de señalización vial, estas obras para cuidarnos a todos nosotros en las rutas, ni siquiera desde Vialidad se la habían encargado. Con esta situación solicitamos una auditoría externa, que acá es importante hacer un detalle con esto que vos también mencionabas, Natalia, de la diferencia entre distintas situaciones que ahora vamos a abordar. Porque hicimos una auditoría sobre la totalidad de las obras. No hicimos una auditoría sobre un punto, sobre un solo lugar. Si me permitís, Luis, en base a esto que decís, y nosotros para hacer un paralelismo con la audiencia, en la causa vialidad, de las 51 obras, solo se mencionaron 5 y se peritaron 2. Con lo cual, esta es una situación muy distinta, según vos lo comentás.
Bueno, intentando nosotros tener toda la cautela posible, hicimos la auditoría sobre la totalidad de las obras. Como vos bien decís, no es que de un total de 50 elegimos 2, 5, no fue una cuestión antojadita, sino que intentamos de todas las obras, y lo hicimos, una auditoría completa para ver si se habían o no se habían hecho las obras en seguridad vial. Y el resultado de la auditoría fue realmente impactante y fue lapidario. Fue indignante porque lo que mostró fue que no se habían hecho ninguna de las obras, y en los lugares que había algún tipo de avance de obra era un tacho de combustible vacío con un palo dentro, como si esa fuese una obra vial de 1.300 millones. Impresionante. Claro, o sea, esos y por supuesto no pudieron rastrar ni ningún tipo de trazabilidad de qué fue lo que sucedió con esa cantidad de dinero. Bueno, nosotros obviamente al no poder hacerlo, esto derivó en una denuncia penal porque nos encontramos con el desvío de 1.300 millones, que repito, a fecha de hoy son más de 100.000 millones de pesos. Es 15 veces lo que está reclamando el Garraham, que tanto dolor nos causa a todos los argentinos. 15 veces el presupuesto que está reclamando el Garraham es este caso de corrupción que estamos hablando. La denuncia penal, que acá déjame hacer un parate porque es algo que ustedes mencionaban, tiene que ver con Javier Iguacel, que es el denunciante en la causa vialidad, y acá es denunciado por el mismo hecho, obra pública que no se realizó, pero con un agregado sumamente llamativo. El juez que tiene que investigar este caso de corrupción del gobierno macrista es Julián Ercolini. Y el mismo juez instructor de la causa vialidad, ¿verdad? El mismo juez y el mismo fiscal instructor de la causa vialidad. La diferencia, a pesar de que están todas las pruebas para que se avance en una investigación, que será la justicia después la que determine qué es lo que sucede, pero que tiene todas las pruebas para empezar a investigar, hace más de 5 años que no investiga. La diferencia, en una causa está Cristina y en la otra causa está Javier Iguacel, protegido de Macri y protegido hoy también de Milei, que no hace falta tener mucha memoria para ver que hace poco le asignaron un negocio de más de 100 millones de dólares. Así es, doctor. Le hago una pregunta. Esta prueba que ustedes encontraron cuando se toparon con esta circunstancia en la Dirección Nacional de Vialidad, ¿se trata de una prueba directa o de una prueba indiciaria? Que es lo que menciona, el tribunal en la causa vialidad. No. Acá tenemos una prueba contundente, no solo de las empresas que dicen que ni siquiera les solicitaron las obras, no solo la falta de certificados y la falta de facturas, sino una auditoría en el lugar, en julio del 2020, es decir, un año después de que se había terminado el convenio 2017-2019, donde las obras tenían que estar finalizadas, o por lo menos tenían que estar con algún tipo de ejecución, porque el dinero ya estaba girado y ya se había consumido por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, y la auditoría fue contundente. En ninguno de los puntos había una obra terminada. Me repite, doctor, ¿quién fue el organismo externo que realizó esta auditoría? Fue la Asociación Argentina de Carreteras, que es una asociación civil que es impensada de ser que Claro. Bueno, también hubo peritajes en la causa vialidad, le contamos a la audiencia, que justamente no fueron efectuados por peritos de parte, sino por la misma Dirección Nacional de Vialidad, y no arrojaron en ese caso sobrepeso. Sin embargo, acá me quedo con una imagen que cuenta el doctor Goldín, un tacho con un palo. Esta es la obra de señalización que hizo el gobierno de Iguacel. Perdón, doctor, pero acá la verdad que nos estamos riendo para no llorar. No, es que es realmente indignante, porque acá Natalia y a toda la audiencia tiene que entender que no estamos hablando solamente de números, acá no estamos hablando de estadísticas. Claro. Estamos hablando de vidas, de personas que ya no están. Claro, porque esto se trata ahora de mantenimiento, que ya lamentablemente lo estamos viendo con la ausencia de mantenimiento en las rutas por el cese de la obra pública, se lleva puesto vidas. Y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que hablo acá un poco por arriba, pero tiene un índice de siniestrabilidad en materia de accidentes vial bastante importante. Es más alto el índice de siniestralidad vial que las muertes por cáncer, para que dimensione la audiencia de lo que estamos hablando, porque acá estamos hablando de cuestiones tangibles. Y algo evitable. Exactamente, estamos hablando justamente del cuidado de toda la ciudadanía, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras parejas. No estamos hablando de cuestiones sueltas en el aire. Doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente ante novedades nos vamos a poner en contacto con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad